en nombre del canal Venezuela.libre, que es tu casa, con el mayor cariño del mundo. Eh, Como siempre, te agradecemos enormemente tu presencia en el canal. Eh, Siempre es muy bueno escucharte porque nos da una perspectiva completamente distinta, mucho más fresca, desde otro punto de vista. Y de verdad que de nuevo te damos las gracias por aceptar esta invitación. Así que el tema que se escogió para hablar hoy, percepción electoral desde el exilio. ¿Qué nos puede decir, Esteban, al respecto? Antes de comenzar, mi gente, les recuerdo que Esteban no solamente es coordinador juvenil de BEPEX, sino que también es miembro fundador del movimiento político Derecha Ciudadana, que quizás al final se nos puede dar más idea o nos puede dar un pequeño resumen de dónde está ahorita Derecha Ciudadana. Así que muchísimas gracias de nuevo, Esteban. Adelante, cambia. Bueno, excelente. Como siempre, un saludo a todos los administradores y a la audiencia de este canal. Para mí es un placer siempre acompañarlos. Ustedes saben que yo no soy una persona para nada malagradecida. Siempre les recuerdo que ustedes fueron los primeros que me dieron, digamos, voz, ¿no? Cuando a nadie le importaba lo que yo pudiera decir. Entonces, por eso siempre estaré a la orden para ustedes. De alguna manera sacó tiempo. Y de hecho lo pusimos para hoy porque ya mañana no podía y hablar de este tema la semana que viene no iba a tener tanta vigencia como hoy, por lo que ya hemos visto que voy a empezar a explicar, pues. Entonces, bueno, nuevamente gracias por la invitación y lamentablemente vengo acá a hablar de un tema que pensé que ya había quedado muerto en el pasado y es el tema de las elecciones. Durante mucho tiempo, incluso por este mismo canal, hemos entendido que tiranía no sale con votos, que si las elecciones fuesen realmente un mecanismo válido, un mecanismo eficiente para salir de la tiranía, hace rato las hubiesen ilegalizado, hace rato que no promovieran las elecciones, pero ellos entienden más bien que es un método de legitimación. Tan es así que incluso pueden darle algunos cargos a lo que es la falsa oposición y de esa manera siguen generando esa matriz en algunas personas, que lo que hay en Venezuela es una democracia con algunas fallas, pero que no pasa de eso cuando sabemos que es totalmente falso. Los venezolanos que sufrimos en carne propia antes o que lo siguen sufriendo ahorita, lo que es el régimen tiránico de Nicolás Maduro y lo que fue el régimen de Hugo Chávez, pues entendemos que en Venezuela no hay una democracia con fallas, no hay déficit de democracia, no hay absolutamente nada relacionado a una situación normal, sino que vivimos bajo una tiranía que, al igual que todos los modelos políticos, tuvo que evolucionar, entendiendo que hay otros recursos, internet, que estamos en otra época, que no es tan popular llegar por las armas. Bueno, ellos evolucionaron no solamente en su método para llegar, que fueron las directrices que siguieron a través del Foro de Sao Paulo, que entendieron eso, que ya las armas no servían, sino que más eficiente era utilizar la misma democracia para acabar con ella, irónicamente, pero además en el desempeño, por estar en este mundo tan actualizado, les cuesta un poco más hacerlo por los métodos por los que ellos están acostumbrados y entonces tienen que dar ciertas, digamos, libertades, ¿no? Hasta el punto en el que ellos quieran. Por ejemplo, todavía en Venezuela hay internet, entonces hay gente que se le permite decir algunas cosas en contra del régimen, pero ya cuando pasan cierta línea y es cuando es un problema, ¿no? Hemos visto cómo se ha perseguido incluso tuiteros, pues por tener alguna opinión fuerte dentro de Venezuela. Sin embargo, eso no le quita el carácter tiránico y no va a hacer que automáticamente las elecciones sean un mecanismo eficiente para salir del régimen. Esto, ¿por qué escogimos este tema? Bueno, por dos razones. En primer lugar, y yo pienso que ya es bastante claro, a pesar de que se le dio una oportunidad, ¿no? Sabiendo de dónde viene el personaje, el presidente interino Juan Guaidó, que fue reconocido por más de 50 países, los más importantes, dirá yo, los defensores de la libertad, de la región, países de Europa, países potencia, pues, a excepción de Rusia y China, todos los demás países que lo han reconocido son los países con mejores estándares de vida, con economías más desarrolladas, etcétera, etcétera. Y por eso, digamos, en un momento dado se le dio alguna especie de credibilidad, no por creer en el personaje ni en el entorno de Juan Guaidó, sino porque habían países como Estados Unidos que estaban detrás de esa figura. Tomando en cuenta eso, muchas personas como yo, que siempre hemos sido radicales, bueno, decidimos, usando la lógica de que Estados Unidos no se iba a meter
en este problema, sino iba a buscarle una solución real, ¿no? Decidimos no darle quizás el apoyo, pero sí reconocerlo como presidente y haciendo las críticas correspondientes. A Nicolás Maduro yo no le exijo nada, precisamente porque en ningún momento lo reconoció como presidente, no desde ahorita, desde hace 6 años cuando le ganó fraudulentamente a Enrique Capriles. Elecciones que le entregó y que siempre es bueno recordarlo, ¿no? Pero precisamente por darle un reconocimiento a Juan Guaidó, porque lo hicieron los países del mundo libre, entonces uno empieza con las críticas y empieza con las exigencias. Además, si uno no lo reconociera, no tiene lógica alguna hacerle ningún tipo de exigencia. Sin embargo, ya hemos visto que con el pasar del tiempo, e incluso el mismo mantra que él creó, que fue el famoso cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, parece que el orden ha cambiado. Y pareciera que el llamado es a elecciones. Caímos de nuevo entonces en la trampa electorera, ¿no? Y no debe sorprender a nadie, sencillamente porque son las mismas figuras las que están llevando las riendas de la oposición dentro de Venezuela. Así sean colaboracionistas del régimen, pues son las caras que la misma comunidad internacional ha reconocido como opositores legítimos. Y pues, sumado a eso, hubo un evento acá. Cuando digo acá me refiero a Miami, al sur de la Florida, que es el área en el cual yo me encuentro, en donde vino el señor Luis Florido, precisamente a tratar de promover las elecciones con la comunidad de venezolanos acá. Sucede algo muy curioso, que o la gente no se enteró o la gente no quiso enterarse, ¿no? Porque me di cuenta que más publicidad le dimos los que lo criticamos que los mismos organizadores del evento, a tal punto que les cuento, uno lo ve en la foto, yo publiqué una foto que llegó a ya más de 800 retweets en Twitter, específicamente Esteban de HR, en donde pues mostraba a los asistentes. Estaba él junto a otros 3 organizadores y en el público se contaban 18 personas. Es decir, que lo fueron a ver 18 personas, que sabemos que no es nada. Sin embargo, después me entero que de esas 18 personas hubo por lo menos 3, hay gente que habla de 5, que fueron más bien a increparlo, que fueron a criticarlo, que fueron a cuestionarlo. Es decir, que no fueron para apoyarlo a él o a la agenda que tenía pautada para esta reunión o esta conferencia que quiso hacer acá en los Estados Unidos junto a la comunidad venezolana. Entonces, hay algo positivo, que es que afortunadamente la gente como que no, por lo menos desde afuera, que por eso el conversatorio se llama Percepción Electoral desde el Exilio, desde afuera, no ha habido esa recepción, no ha habido ese apoyo a esas jugadas electorales, sino por el contrario, han habido más bien críticas. Imagínense tú que a un evento te vayan menos de 20 personas y además de esas 20, una buena parte vayas a criticarte. Eso te demuestra más bien lo que es la matriz de opinión, pues por lo menos en el exilio, o por lo menos en los Estados Unidos. Dentro de Venezuela la realidad pudiera ser otra. Allí ya sería bueno pues preguntarle a los que están dentro de la frontera. Sin embargo, las redes sociales yo siempre he dicho que son una muy buena manera de ver más o menos por dónde va la tendencia. Si bien no es toda Venezuela, ya se han hecho encuestas en donde afirman que por lo menos un cuarto de la población venezolana utiliza el Twitter, ¿no? Y un 50% utiliza el Twitter junto con otras redes. Entonces sí se le llega y sí se puede sentir más o menos cuál es la percepción dentro del país. Pero bueno, acá les estoy dando más bien un diagnóstico de lo que se siente fuera, y es que no ha habido afortunadamente ningún apoyo a esas propuestas. Sin embargo, lo que se nota es que están tratando de generar esa matriz de opinión. Yo lo denuncié, creo que si no me falla la memoria, cuando se trató de meter dentro de Venezuela la famosa ayuda humanitaria. ¿Se acuerdan? La que entraba sí o sí, según había dicho el presidente encargado Juan Guaidó, y que al final vimos que fue lo que realmente sucedió ese día. Inmediatamente después de eso se habló de que iban a hacer una gira por todo el país para la marcha Miraflores o algo así. No me acuerdo cuál fue el nombre que le dieron. Ese es un cuento que ya nos conocíamos con la famosa toma de Caracas, ¿no? Solo que ellos van actualizando los nombres, más no las estrategias. Las estrategias siguen siendo las mismas, los mismos shows de siempre y los mismos actores además. Pero entonces cuando él dice que va a hacer una gira por Venezuela, desde ese día yo dije, mira, acá evidentemente ya lo que se vienen son elecciones. O es a lo que ellos van a jugar, es a lo que ellos van a tratar de generarle, de buscarle algún tipo de apoyo dentro de la sociedad civil venezolana,
porque precisamente tú no haces una gira por otra cosa más que por estar en campaña. Vamos a estar claros. El que no está en campaña no tiene necesidad de hacer ningún tipo de gira. Me refiero a los políticos, pues. Y entonces, bueno, ya desde ese día en adelante yo pienso que el tiempo nos ha dado la razón a los que lo denunciamos, sumado a que nos encontramos con el famoso diálogo en Noruega, diálogo que muchas veces habían negado. Me acuerdo de la frase que usaron, que fue que con Nicolás Maduro no había posibilidad alguna de diálogo, ¿no? Y bueno, después salen aquellas noticias y además entre los enviados mandan a Vicente Díaz, que para quienes no se acuerden, Vicente Díaz es un ex rector del Consejo Nacional Electoral, supuestamente opositor. Entonces esa es su área digamos, su área de experiencia, pues, por decirlo de alguna manera, el área electoral. Cuando tú mandas a representantes a negociar a espaldas de la gente y de la misma comunidad internacional, Estados Unidos y sí estaba al tanto, pero no apoyó ese diálogo, y Colombia sí dijo abiertamente que se enteraron fue por los medios. Entonces no pueden decir que fue la comunidad internacional que los presionó a ir a ese proceso de diálogo. Ya sabemos que son ellos que están enfermos con esos juegos electorales, eso es lo que les gusta. Pero entonces, bueno, cuando vas a ese diálogo y llevas a esos representantes, evidentemente lo que estás buscando es algo electoral. Lo que no han podido hacer y están tratando de generar esa matriz de opinión es venderle a la gente que esa es la vía para salir de esta tiranía. Ya sabemos que esa no es la vía. Vamos a ver en qué otras estrategias siguen implementando para tratar de llevarnos a eso. Pero evidentemente eso es lo que están buscando hacer ahorita. Se ve no solamente en las declaraciones que han hecho públicamente, gente como Stalin González, que es un vocero que tiene, digamos, el apoyo de Juan Guaidó, sino que también se ve con las acciones que han llevado a cabo. Entonces, no necesitas, digamos, manejar ningún tipo de información privilegiada para darte cuenta que lo que se vienen son elecciones. Lamentablemente, pues caímos dentro de ese mismo ciclo nuevamente. Cambio. Muchísimas gracias, Esteban. El canal ya está abierto para quien quiera hacer alguna pregunta o que quiera conversar con Esteban. Denme una oportunidad. Adelante, cambio. El canal ya está abierto. Adelante, cambio. Muy buenas noches, queridos usuarios y moderadores. Por aquí sigue Mini incorporándose al canal. Besos y bendiciones para todos. Esteban, como siempre, agradecidísimo de que estés con nosotros. Perdona, pero es que hoy estoy enfermita. Quería hacerte una pregunta, y ya no es tanto la percepción de los venezolanos en el exilio, porque yo creo que todos los venezolanos, de una manera u otra, estamos conscientes de que nos quieren llevar a otro proceso eleccionario. ¿Qué piensas tú que cree la comunidad internacional? ¿Que se han estado burlando de ellos o que siempre fue un acuerdo generalizado? Cambio. Hola, Fidemi, un placer saludarte por acá. Que te mejores, de verdad que sí, se te nota en la voz que estás enfermita, de verdad que te mejores. Mira, yo pienso que sí los engañaron. De hecho, lo que se ha vendido hasta ahora, por lo menos te estoy hablando de Estados Unidos, no te voy a hablar de otros países que quizás han tenido una línea menos dura. Pero lo que se le vendió a Estados Unidos fue que con mucha presión y con amenazas iba a ocurrir un quiebre militar, ¿no? Y por eso vimos la línea dura a principios de años de Estados Unidos en contra de el régimen, en contra de los militares, cómo hubo amenazas, cómo se dijo que lo iban a perder todo. Mire, cualquier cantidad de frases que fueron bastante mediáticas, ¿no? Por parte de esta administración. No voy a hablar de otros países, el Grupo de Lima, que eso ya sabemos que la historia es otra. Pero esta administración que ha sido el principal aliado realmente en la causa venezolana. De hecho, fue el primer país en reconocer a Juan Guaidó. Y bueno, lo que se les llevó fue eso y les compraron la información. Ellos pensaron que si iba a haber un quiebre militar, que la ayuda humanitaria iba a pasar sí o sí. Es decir, han estado escuchando a estos mismos voceros de siempre. Sin embargo, ya se dieron cuenta. Y mira, no lo digo yo. Se filtró esa famosa declaración de Mike Pompeo, del secretario de Estado, en donde prácticamente lo que le está haciendo es una crítica a esa oposición, ¿no? Venezolana.
Si él no se hubiese sentido engañado, no hubiese dicho eso, que lo estaba diciendo en una reunión privada. Creo que era con los medios. Entonces, realmente, los hechos demuestran que así fue, que los engañaron. Y también basta ver con las declaraciones públicas. Pasaron de todas las opciones que están sobre la mesa a decir cosas tipo que es necesario pactar con el chavismo. Prácticamente han seguido la misma línea que se les está mandando desde el Frente Amplio, antes conocido como Mesa de la Unidad, por el simple hecho, y esto es algo que la gente no, digamos, no les gusta que uno se lo diga, pero yo pienso que es necesario decirles la verdad, ¿no? Por muy duro que sea. Yo no creo que Estados Unidos, por ejemplo, se vaya a meter sin autorización de Guaidó, de la Asamblea Nacional. Y ya ellos han dejado bien claro que eso no lo van a hacer. De hecho, yo antes denunciaba que para pedir una intervención se necesitaba una estructura interna, esa estructura ya existe, que es precisamente esa Asamblea Nacional y ese presidente interino, pero precisamente como esa misma estructura no se encarga de pedir esa intervención, pues dudo mucho que Estados Unidos lo vaya a hacer de manera unilateral. Y es por algo muy sencillo. Eh, y se los va a poner en ejemplo con otros países. Estados Unidos no invadiría, por ejemplo, Colombia, sido que no se lo pide. ¿Por qué? Porque el gobierno de Colombia es un gobierno aliado. ¿Sí? Entonces, para entrar en territorio de un gobierno aliado, tú lo haces con la petición de ese gobierno aliado. En el caso de Venezuela, ¿cuál es el gobierno que Estados Unidos abiertamente ha dicho que reconoce? Pues el gobierno de Juan Guaidó. Es un gobierno aliado en un territorio hostil, pero sigue siendo un gobierno aliado. Entonces, ellos no van a invadir Venezuela si el gobierno aliado no se lo pide. Y es que Estados Unidos tiene que, la batalla más grande que tienen que ganar con respecto a esas invasiones o a esos ejercicios militares que hacen, es precisamente la de la opinión pública. Y pues quedaría muy mal visto que lo hagan con todo y que Guaidó, que es el presidente que ellos reconocen, ha dicho que no está de acuerdo. Entonces yo sí creo que hubo un engaño, yo sí creo que ahorita andan molestos, sin embargo, no es que están escuchando otras opciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no es que están escuchando a otra gente, no es que están escuchando a otras organizaciones, sino que siguen escuchando a los mismos interlocutores y pues con ellos no van a llegar a ningún lado. Esa es la realidad, ya pienso que lo han demostrado, pienso que ellos se dieron cuenta por las malas, pero lamentablemente no veo que lo de Venezuela va más todavía a un mayor plano, a un plano pues de largo plazo. Y de hecho, se los va a poner en contraste con otra cosa, que es el famoso tema del TPS, que es una protección, un estatus, ¿no? Temporal para algún tipo de gente o de grupo. En este caso estamos hablando de el TPS para los venezolanos, que ha tomado mucha fuerza dentro de las altas esferas. E incluso el mismo Donald Trump ya lo dijo hace unos días que lo estaba considerando realmente. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque ese es un tema que durante muchos años, desde varias organizaciones, especialmente BEPEX, la ha pedido. Y la respuesta que tenían con cualquier funcionario que uno se reuniera era que no hacía falta un TPS porque la caída del régimen estaba pronta, ¿no? Eso no ha sucedido, pero ahora sí se está hablando de un TPS. Si tomas en cuenta lo que te decían antes, ¿no? Que un TPS no hacía falta porque la caída era pronta, y ahora están hablando de aprobarlo, y ha tomado mucha fuerza bipartidista, o sea, de parte de republicanos y demócratas. Evidentemente, lo que se están diciendo, usando lógica nada más, es que la salida de Venezuela no le están viendo una salida a corto plazo, sino a largo plazo. Lamentablemente es así y son todas las señales que estoy recibiendo ahorita. Pues, cambio. Hola Esteban, buenas noches. Bueno, encerraste todo lo que quería saber, muchas de las cosas que quiero saber. Tú estás en la parte de la Florida, en Miami creo específicamente, donde se mueve la gran parte de los bolichicos, la gran parte que sé que están por todos lados, ¿no? Pero es donde se mueve el dinero, la masa de los venezolanos más grande. Entonces, estás hablando de TPS, que ya se ha escuchado infinidad de veces el tema. A conciencia, o sea, sin tapujos. Y acabas de decir que tú no lo ves sino a largo plazo. O sea, como joven venezolano,
que has estado en tantos programas con el Teniente Colina y una infinidad de personas realmente que lo hemos visto por acá y lo hemos pasado por acá, lo hemos transmitido, porque eres uno de nuestros favoritos. ¿Qué tan largo? O sea, ni siquiera que se unan los venezolanos, los militares, o una ayuda no solamente a Estados Unidos, sino, qué sé yo, un gran Colombia, Brasil, Estados Unidos, o sea, que lo pida el grupo grande de venezolanos, que no sea Guaidó. Eso ni siquiera lo podemos hacer, o sea, perdimos la patria, mi pregunta. Disculpa lo largo, cambio. No, mira, la patria no se ha perdido, de hecho las esperanzas no se pueden perder. Yo siempre se lo digo, por ejemplo, al periodista Alejandro Marcano, que como estás diciendo que transmites esos programas, bueno, saben que es el que más me invita, ¿no?, a sus programas. Y él cada vez que yo digo este tipo de cosas, me dice, entonces esa es la pregunta, entonces se perdió la patria, entonces no hay esperanza. Yo le dije, mira, si yo no tuviera esperanza no estuviese haciendo nada de esto, porque a mí no me gusta perder el tiempo. Entonces el día que yo diga, ya Venezuela no tiene remedio, ese día me van a ver dejando de hacer activismo por Venezuela. Yo pienso que siempre hay, digamos, alguna luz al final del túnel, ¿no? Por muy adversa que sea la situación. Ahora bien, cuando te hablo de un largo plazo, te estoy hablando precisamente de que la comunidad internacional pueda dar esos pasos por sí sola, tomando en cuenta que no lo va a pedir ni la Asamblea Nacional ni Juan Guaidó. Mínimo 2 años, pues. Te estoy hablando de con lo que yo pienso. Que se puede hacer lo que tú estás diciendo, sí, pero es más difícil. ¿Por qué? Bueno, primero por las riñas que siempre hay entre grupos. No, es que Esteban Hernández es mejor que Lichita, entonces, bueno, yo quiero ser el jefe, pues. Y Lichita dice, no, yo soy mejor que Figuemi, y tú dices que tú quieres ser la jefa, y así van. No, las riñas entre grupos siempre han sido así, y lamentablemente ese obstáculo no se ha podido superar, ¿no? Pero además de eso es porque Estados Unidos, precisamente, como tiene esa batalla en contra de la opinión pública que dije anteriormente, ellos tratan de buscar la legalidad y la legitimidad a la hora de hacer ese tipo de cosas, incluso en Latinoamérica. No es, por ejemplo, si lo voy a pedir yo, puede que me escuchen, ¿no? Suponiendo. Un ejemplo que más bien es algo muy, muy lejano, pero suponte que Donald Trump decía, bueno, yo voy a recibir a Esteban Hernández en mi oficina y lo voy a escuchar. La pregunta sería, ¿quién eres tú? Así de simple. Porque no es lo mismo que vaya yo a reunirme con Donald Trump, que soy un representante de una organización de exiliados y de una organización de derecha, que fue sencillamente un grupo que se puso de acuerdo para llegar, digamos, a esos consensos, a que vaya, por ejemplo, un Juan Guaidó, o un Julio Borges, o un Ramos Alú, que en teoría representan por lo menos a 14 millones de venezolanos, ¿no? Porque son los poderes constituidos legítimos que ellos reconocen. Entonces, de ese área ellos tienen legalidad y legitimidad. ¿Cómo pudiéramos superar eso? Sí, tuviera que ser algo muy numeroso, quizás alguna recaudación de firmas, no lo sé, algo que pudiera decir, no, mira, toda esta gente está apoyando a Esteban, les digo Esteban por decir un nombre, ¿no? Porque soy el que está en el conversatorio, o está apoyando a fulanito, o a X o a Y, ¿no? Se puede hacer, pero mira, te lo digo yo que he trabajado o he visto cómo se trabaja, por lo menos en el exilio, y es bastante complicado llegar a consensos con otra gente, porque la mayoría de la gente que habla de unidad, habla de una unidad detrás de ellos. Así no tengan estructura, si ellos no sean nadie, o que creen que porque uno sale en un programa de televisión, entonces ya automáticamente uno es líder, y eso no es liderazgo. Pues el liderazgo se demuestra, yo diría más que incluso con las masas, sí, pero con los resultados también con los resultados tangibles, ¿no? Que puedas dar desde tu activismo. Por ejemplo, el hecho de que yo salga de un programa de televisión, eso no me da a mí mayor liderazgo que una persona que no salga, porque puede haber una persona que no salga que esté haciendo mucho más por Venezuela. Detrás de escena también se pueden hacer muchas cosas. Sí les digo que, por supuesto, en vista de ese problema que estamos viendo, ustedes saben que uno siempre trata de buscar otras vías, pues. Estamos trabajando, ahorita tenemos 2 vías que estamos evaluando, ya mandamos la primera y estamos haciendo todo el lobby necesario para que esa se dé, y si no se da, tenemos una segunda vía que también espero que, si no se da la primera, que se pueda dar esa segunda, pues. Sin embargo, nada es 100% seguro. O sea, realmente pudieran fracasar ambas, pero bueno, lo único que yo te puedo brindar es ese optimismo, pues, que mientras aquellos andan en lo suyo, acuérdate que en la política es así, todas las piezas se están moviendo. El régimen juega en la falsa oposición, pero también jugamos nosotros.
acá, y no soy yo el único, hay varios grupos que están trabajando en sus cosas y que pudieran, si tienen éxito, pues pasarle por encima a la falsa oposición y al régimen. Pero sí, mientras ellos lo tienen, digamos, en una vía totalmente plana, nosotros tenemos que una subida casi que de 90 grados. Es mucho más fuerte, pero no es imposible. Es lo único que te digo. Si yo creyera que fuera imposible, no estuviera aquí hoy. Ni estuviera en ningún programa, ni haciendo activismo por detrás, ni nada que ver con Venezuela. Me hubiese quedado nada más tratando de evitar que el comunismo llegara a Estados Unidos. Y como ven, más bien el desempeño mayor que tengo es siempre con Venezuela. Entonces, no he perdido la esperanza y te transmito lo mismo a Lichita y a todos los administradores y a la audiencia de ese canal. No pierdan la esperanza, siempre va a haber otras para lograr conseguir el mismo objetivo. Quizás son más duras, quizás son más largas, pero en eso estamos trabajando. Cambio. Disculpa nuevamente y me disculpa la sala. En vista que tocaste el punto TPS para los venezolanos, ¿a qué nivel va? Número 1. Número 2, he escuchado que en Estados Unidos el socialismo está haciendo, pero su trabajo bien fuerte. ¿Qué opinión tienes en la parte de Miami? ¿Cómo se está moviendo también el socialismo? Cambio. No, mira, el sur de la Florida, el socialismo tiene bastante, digamos, recepción. Yo pienso que por los mismos hispanos, ¿no? Cuando tú revisas ¿cómo se diría? La demografía, ¿no? Quiénes votan por cuál partido, por aquel o por el otro. Y los hispanos tienden a votar por esas ideas. Sin embargo, no todo Estados Unidos es el sur de la Florida, no toda Florida es el sur de la Florida. De hecho, viste en las elecciones pasadas, tenemos un gobernador republicano, tenemos 2 senadores republicanos. Entonces, no... mientras eso, repito la misma frase, ellos juegan, pero nosotros también. Ellos mueven sus piezas, nosotros también movemos las nuestras. Entonces, socialismo sí, digamos que ha tenido un poquito más de recepción en lo que es la palabra dentro del Partido Demócrata. Sin embargo, cuando lo llevas a nivel nacional, la realidad yo diría que es otra. De hecho, estamos viendo que el Partido Demócrata ahorita anda en bueno, tienen más de 20 precandidatos a la presidencia. Eso cuando empiecen los debates, ahí se van a sacar de todo y pues ellos andan bastante divididos. No te creas que están tan unidos como a veces algunos medios te los pintan, ¿no? Ahora bien, hablando del TPS, tú hablas de qué condiciones. Eso pudiera variar, y enfatizo eso, puede variar, no necesariamente es lo que está ahorita. Sin embargo, lo que está ahorita es, creo que es por 18 meses, eso se puede renovar. Y de hecho, normalmente es así, son 18, tomando en cuenta los TPS que se han dado anteriormente, tiende a ser así, 18 meses y los renuevan por bastante tiempo, pero también hay que enfatizar que es algo temporal, la T de TPS precisamente por temporal, es decir, que pudiera vencerse a 18 meses y no renovarlo, y en 18 meses te tienes que devolver a tu país, como pudiera ser dentro de 20 o 30 años, como pasó con otros de esos TPS de otras nacionalidades. Entonces, es un alivio, es un respiro, mientras consigues otras vías u otros destinos, pues, para poder salir, pero no es algo que te garantiza la residencia. El TPS no te permite aplicar la residencia, te permite tiempo para conseguir otras vías, para quedarte acá en Estados Unidos, te permite viajar, te da un permiso de viaje, o te permite, pues, prepararte para irte a otro destino. Entonces, es un respiro, pero no es en sí todo el oxígeno, pues, para usar el mismo ejemplo, que necesitas. Y otra de las condiciones que tiene es que no va a ser, o sea, al momento que lo aprueben, suponiendo que lo aprueban hoy, ¿no? Para que tú seas elegible para el TPS, además de ser venezolano, porque es el caso que se está discutiendo, tienes que estar en territorio estadounidense cuando se apruebe el TPS. Es decir, si lo aprueban hoy y tú llegas mañana, ya tú no eres elegible para el TPS. Si lo aprueban hoy y llegaste hace 10 años, sí lo eres. Es el funcionamiento de esta propuesta que está ahorita. Puede cambiar, pudieran ampliarlo o pudieran reducirlo, pero es lo que se está manejando ahorita. Y pues evidentemente sería un alivio bastante importante para los venezolanos que se encuentran acá sin algún tipo de estatus. Aplicaría a ilegales, aplicaría a los que están en procesos de asilo, aplicaría a los que tienen doble nacionalidad. Los requisitos son estar dentro del territorio, ser venezolano de nacimiento o tener la nacionalidad venezolana y no haber cometido ningún crimen grave. Esos son los requisitos
que hasta ahorita esta propuesta tiene para que el TPS pueda cubrirte con los beneficios que le brindaría a los venezolanos. Cambio. Disculpe la sala nuevamente. No, creo que no me supe explicar. ¿En qué nivel está lo del TPS? O sea, ya sabemos qué pasó, a qué cámara, o sea, ¿por dónde vamos? ¿Qué nivel va ese TPS? A eso era a lo que me refería. Discúlpame si no me supe explicar, Cambio. No, mira, no, para nada, no. Fue que yo entendí mal. Eso ahorita lo engavetaron. Ya sí lo aprobó la comisión encargada de eso, no me acuerdo cuál era. Eso sí pasó y lo aprobó. Le tocaba al Congreso, pero ahorita pasaron como que un paquete completo con varias cosas migratorias, ¿no? El caso de los Dreamers y varias otras propuestas. Y tengo entendido que el caso de los venezolanos lo sacaron de ese para discutirlo individualmente. No sé cuál es la estrategia allí, no sé si es una jugada demócrata para tratar de fregar a los republicanos, porque pues los demócratas son los que están con mayoría en el Congreso. Sin embargo, ahorita está, que toca es discutirlo allí, pues, pero no se ha discutido. Lo separaron de los otros, no sé si no sé, realmente no sé cuál es la estrategia o si eso le conviene a unos a otros, pero está en ese nivel, pues necesita ser discutido por el Congreso. Después tengo entendido que lo pasa al Senado y el Senado lo discute y después es la firma del presidente. Cambio. Esteban, entonces, más o menos, en resumidas cuentas, la ayuda internacional hacia Venezuela se va, digamos, a enfocar a los venezolanos que han emigrado, que están fuera. Los que viven en el país seguirán igual. No van a tener ningún tipo y seguirán con todas sus penurias. Eso es más o menos, ¿no? El TPS, la aceptación de los pasaportes caducados. Supongo que es que eso es lo que quiere Guaidó, ¿o qué? Cambio. Mira, lamentablemente creo que tienes razón en lo que acabas de decir. Y de hecho lo dije más temprano, yo estoy viendo que esto puede ser a un plazo más largo, tomando en cuenta que, o sea, las estrategias de la comunidad internacional, si es algo que hacemos los venezolanos y tiene éxito, puede ser más corto, pero si nos quedamos en el plano de esperar por la comunidad internacional, yo le doy mínimo 2 años, es lo que estaba diciéndole, creo que fue a Lichita que también hizo la pregunta, se hizo la pregunta anterior y la anterior a esa. Entonces sí, el TPS, los pasaportes caducados, esos son señales que sin ser un analista muy experto en el área, son señales que evidentemente te demuestran que lo que tú estás diciendo está totalmente cierto. Además de eso, te recuerdo que la ayuda humanitaria que se quedó en Cúcuta ya la están distribuyendo entre los venezolanos que están ahí en la frontera. Entonces sí, la ayuda de la comunidad internacional parece que por los momentos se va a quedar con los venezolanos que están fuera. Y los que están dentro, bueno, seguirán con las penurias y seguirán sufriendo el socialismo el día a día, más, digamos, suavizado con la ayuda que les podamos dar desde afuera, ¿no? Todos tenemos familiares y amigos que evidentemente nosotros de una u otra manera ayudamos para que el infierno no sea tan grave. Pero sí, parece que son las jugadas a las que están llevando, a las que le están haciendo caso a la comunidad internacional. Y yo no sé si es lo que quiere Guaidó. Lo que sí te digo es que Guaidó no quiere salir del régimen. Esas son las señales que pareciera estar mandando, ¿no? Porque si quisiera salir del régimen, él tiene constitucionalmente, además con esta constitución basura, tiene hasta un sustento, que es el artículo 187 de numeral 11, que el régimen lo aprobó para más bien autorizar que otros países como Cuba pudieran tener legalidad dentro del territorio, pero que ahora Guaidó la pudiera usar para salir de esta tragedia y no lo hace. Y a mí no me vengan con el cuento de que si la pide y si le dicen que no, bueno, si la pide y si le dicen que no, entonces él podrá entonces lanzarle la pelota a la comunidad internacional y decir, bueno, ustedes no cumplieron. Pero con esa de que, bueno, no sabemos qué va a pasar, entonces que no se va a tomar ninguna decisión porque no sabemos qué va a pasar. Si al caso vamos, yo siempre me gusta recordar el caso de la famosa juramentación, de los que decían, no es necesario que se juramente. Y fue después de la juramentación que lo reconocieron los países. Y gente, en los cuales me incluyo yo, dijimos que era necesario porque es un protocolo que le da formalidad. O sea, uno cuando él se juramenta es cuando realmente está ejerciendo el cargo, si esa juramentación no la tiene. Y la comunidad internacional así lo entendió y lo reconocieron fue después de ese juramento, no antes.
Entonces esa excusa que bueno, no sabemos si la va a pedir o no, que vayan y engañen a otros, ¿no? A los incautos, a los borregos que siempre andan detrás de los politiqueros, defendiéndoles hasta lo injustificable. Pero a nosotros, la gente con criterio, los pensantes, a los que las neuronas afortunadamente no funcionan, pues no nos van a engañar con ese cuento. Cambio. A ver si puedo entrar porque tengo un poquito de retardo. Muchísimas gracias, Esteban. Yo veo el problema, yo veo la cuestión electoral tan afincada y tan, pero ya que nos lo están poniendo como un enema cerebral, ¿ok? Yo espero que la gente entienda lo que es un enema, ¿verdad? Que es un lavado, pero es un enema cerebral, pero que no solamente está partiendo, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos tres frentes que tenemos que luchar. El primer frente que hay que luchar es el frente interno, que es el venezolano del día a día, ¿verdad? Que es el que está pasándola, pero requete mal. Y con eso un resumen de lo que está pasando en el país. Se está muriendo la gente como mosca, los niños están muriéndose o sea, nosotros sabemos exactamente lo que está ocurriendo en el país y lo que vemos es a una gente que está totalmente adormecida, luchando con el día a día, durmiendo en los carros para echar gasolina, madres enterrando a sus hijos, pero también vemos a un Guaidó que va en diferentes partes del país como haciendo campaña electoral. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer el venezolano dentro de Venezuela para que esto se active? Porque, de nuevo, hay señales clarísimas de que esto se va a alargar y mientras más se alarga, más gente muere y más gente se va del país. Número uno. Número dos, la carta que le mandó, ¿cuál es tu toma en referencia o tu opinión en referencia a la carta que mandaron el Ledesma, María Corina Machado y Diego Arria? Tercero, tenemos un grupo de pacifistas completamente socialistas disociados con la realidad de Venezuela que quiere obligar a los venezolanos a convivir con los asesinos, con los narcotraficantes, con los delincuentes del régimen chavista, porque el régimen de Maduro no es Maduro, es el régimen de Chávez, es el chavismo en pleno, ¿ok? Y cuarto, en los Estados Unidos es claro, y es muy claro, ¿verdad?, que la diáspora venezolana tiene un gran peso en lo que se refiere a las elecciones. Y es muy claro también que tanto los republicanos que le están llevando una morena, los demócratas, tienen ventaja en referencia a cómo ellos pueden apelar al voto venezolano, haciendo todo lo posible, porque es claro que Florida es un estado clave para que Donald Trump gane la reelección, ¿ok? Igualmente, vemos cómo los demócratas dan patadas de ahogado, ¿ok? Están viendo cómo se aparece la dona Chalana, la Chalala en la frontera, o de repente usted ve a la Debbie Wasserman Schultz con un sombrero de las 7 estrellas, o sea, haciendo todo lo posible para ver cómo parapetean el avance que ha hecho la administración Trump, que es republicana, versus lo que hizo Obama, que no le paró nada. Entonces, ¿qué crees tú que es lo que tenemos que hacer los venezolanos en estos diferentes frentes? Porque sí es cierto, los venezolanos están regados por millones en todo el mundo. Adelante, cambio. Bueno, mira, excelente pregunta. Y además porque tiene varias partes bastante importantes en todo esto, ¿no? Primero me preguntaste, aquí tuve que anotar porque si no tú sabes que se me olvida, el rol de los venezolanos dentro del país, ¿qué tienen que hacer? Mira, ahí tienen dos vías. Depende de cuál escojan, la estrategia que se va a usar. Una vía es, así como obligaron a Guaidó a juramentarse, pues que lo obliguen a que pidan la intervención, porque cuando van a las convocatorias de él y lo presionan, evidentemente él sí siente como que se siente algo nervioso. Sin embargo, ya lo han hecho y como que no ha funcionado, ¿no? Puede seguir insistiendo en ese planteamiento, pero yo pienso que ya por mucha presión que él reciba, en vista de que está tan en contra, ¿no?, por la intervención, porque eso sí sería un golpe duro para las cúpulas políticas, para las élites, ¿no?, corruptas, ladronas, que no todas se visten de rojo, eso hay que dejarlo bien claro y ustedes bien lo saben. Entonces, ahí yo no creo que esa presión directa a Juan Guaidó tenga el mismo efecto, pero se pudiera tratar, pues, por poner. O la otra vía es la que siempre hemos dicho, que es pasarle por encima a esta gente. Sin embargo, de alguna u otra manera ellos van a buscar algún tipo de liderazgo o de un interlocutor válido, que no sé si existe realmente una persona en donde los venezolanos dentro del país puedan colocarse detrás de una persona, o que surja otro liderazgo, ¿no? Pudieran buscar la manera de armarse, pero como tú le pides a una población que está muriéndose de hambre y que tiene otras prioridades, ¿no? Que se arme y que forme un ejército paralelo. Eso es bastante difícil hacerlo dentro del país. Sin embargo, bueno, son vías que se pudieran estudiar. Por ahora, bueno, lo único que yo digo es, si vas a seguir confiando en Guaidó y vas a ir a sus convocatorias,
por lo menos ten la decencia de presionarlo, ¿no? Para que por lo menos le incomode. Quién sabe si esa incomodidad lo lleva a pedir la intervención. Yo lo dudo mucho, pero bueno, yo creería más en la segunda vía, que es la de pasarle por encima a estas cúpulas, pero es mucho más complicada. Después me pregunta sobre la carta que mandaron Ledesma, Soy Venezuela, ¿no? Ledesma, Diego Arria y María Corina Machado, en donde le piden a Juan Guaidó que pida la intervención. Mira, yo te voy a decir algo y te lo voy a decir bien clarito. Cuando se lleva ese tipo de exigencias al plano público, es porque ya por privado se le ha pedido y no hubo respuesta o hubo respuesta negativa. Te lo digo ¿por qué? Porque nosotros por privado hemos hecho exigencias también y tenemos la certeza que las recibieron. O sea, que después no pueden venir con excusas de que fue que a nadie se le ocurrió esa brillante idea, ¿no? Por algunos medios ustedes saben que siempre es posible hacerle llegar ciertas exigencias o ciertas propuestas o sugerencias o preocupaciones a estas personas. Nosotros hicimos lo propio y pues mientras se le estaba pidiendo intervención por un lado o se le estaba pidiendo una marcha Miraflores a otro, nosotros decidimos hacer una petición que después hicimos pública, evidentemente, cuando no hubo respuesta. Porque precisamente por eso te lo digo, porque en carne propia yo he visto lo que es que no te respondan y bueno, entonces lo hacemos público, pues ya después no queda excusa. Nosotros decidimos, la exigencia que le hicimos fue por la vía del medio. Bueno, no quieres una marcha Miraflores porque sería algo sanguinario, no quieres pedir una ayuda internacional porque sería algo, no sé qué sería, algo antipatriota, no sé cuál es el argumento que pudiera usar Guaidó y estas cúpulas para decir que no quieren la intervención. Obviamente las razones son otras, ¿no? Pero estoy hablando de cuál argumento ellos usarían para no pedir la intervención. Creo que es eso, que ellos no quieren que un país venga y lo salve. No sé cuál es el argumento, pero por ahí debe ir. Bueno, entonces nos fuimos por la vía del medio. Para evitar el derramamiento de sangre y para evitar la intervención y pasar la pena o lo que sea que ellos digan de que vengan otros países a solucionarnos el problema, bueno, ¿cuál es la vía del medio? Los militares que están en Cúcuta y que están en el exilio, que te reconocen a ti como presidente, organízalos y con eso haz algo. Tampoco hubo respuesta. Entonces se hizo pública, esa petición está entre los tantos comunicados que han mandado, que se han mandado y pues hemos visto que esa vía tampoco le gusta. Al final yo pienso que lo que no les gusta es cualquier vía que sea efectiva para salir del régimen. Tercero, me hablas de la convivencia de algunas cúpulas políticas. Mira, eso ya no sorprende a nadie. Repito lo que dije al principio, son los mismos actores, no ha cambiado absolutamente nada. Son los mismos actores y son las mismas estrategias. Y abiertamente ellos han dicho que hay que convivir con el chavismo. De hecho, una de mis tantas críticas que he hecho públicamente en los programas que afortunadamente me invitan, en donde puedo expresar con total libertad mis puntos de vista, es que pues se le ha recibido con los brazos abiertos a gente como Luis Ortega Díaz, como Rodríguez Torres, como Gabriela Ramírez. Sin embargo, incluso gente como María Corina Machado, que no es santa de mi devoción, pues se le cierran las puertas. Entonces tú prefieres a los chavistas corruptos asesinos alrededor tuyo, más los politiqueros de siempre supuestamente opositores que tienen un rechazo enorme a figuras que tú llamas radicales, pero que lamentablemente lo que los radicales proponemos tiene una mayor aceptación, digo lamentablemente para él, tiene una mayor aceptación dentro de Venezuela, que son cosas salidas reales a la crisis, como la intervención, es decir, salidas armadas, porque entendemos que quienes están por la fuerza del poder, la única manera de removerlos es precisamente por la fuerza, no va a ser por negociaciones ni por ningún tipo de pactos o elecciones. Entonces, bueno, tú decides rodearte de esa gente, y eso lo dije en el último programa que asistí. Sí, la gente dice, es el entorno de Guaidó. Bueno, ¿hasta qué punto vamos a seguir culpando el entorno? Los chavistas decían eso de Chávez. Chávez no es malo, pero el entorno que se rodeó es corrupto. Bueno, estás usando la misma excusa que usaban los chavistas. Uno decide de qué entorno rodearse. Entonces, a nadie le obligó a que pusiera a Ramos Alú y a Manuel Rosales detrás de él. Él lo hizo porque así quiso, porque según él quiere unir a todos los sectores. Quiere unir a todos los sectores menos a los radicales, porque sí está dispuesto a brindarles un puente a los chavistas, es más, es que no son ni siquiera ex chavistas, son chavistas porque ellos mismos se siguen declarando chavistas, pero antimaduristas. Estoy hablando de gente como Héctor Navarro, como Gabriela Ramírez, como Rodríguez Torres. Luisa Ortega ya no se declara chavista, ya dice que no, ya es opositora, pues, porque las últimas declaraciones que dio así que tuvieron bastante repercusión, ella dijo que no, que Chávez fue el autor de todo esto, a pesar que ya cuando supuestamente había saltado la talanquera, seguía declarándose chavista, ¿no? Entonces ahí tú ves cómo cambian las opiniones, pero bueno, independientemente de eso,
a estos que sí se declaran abiertamente chavistas hasta el momento, con eso te reuniste, a eso los escuchaste, a eso les hace caso, dices que tienen que formar parte de la transición, dices que incluso los que están ahorita en el poder tienen que formar parte de la transición, dices que Nicolás Maduro puede ir a elecciones a pesar de que es un violador de derechos humanos y que está enjuiciado por el TSJ, ¿sí? Enjuiciado y condenado por el TSJ, que la misma Asamblea Nacional a la cual tú perteneces y que te dio la legitimidad para ser presidente legítimo, es un TSJ que ustedes designaron. Ah, no, pero entonces sí se cuelan que es gente como Michael Moreno, que es el presidente del TSJ ilegítimo, a ese sí lo vas a tener en la transición, pues. Entonces iba a ser una transición con criminales y ampones. Menos mal que falló lo del 30 de abril. Y por último, me hablas de la importancia del voto venezolano. Mira, yo ayer estuve junto con el abogado John de la Vega haciendo una transmisión, ¿no? En vivo. Está en las redes sociales, lo pueden conseguir en mi YouTube, lo pueden conseguir en la cuenta de Facebook de Bepex y lo pueden conseguir en la cuenta de Twitter del abogado, John de la Vega lo de ley en inglés, ¿no? John de la Vega o en mi YouTube, como ya dije, y en donde hablamos de precisamente temas migratorios, esto y aquello, y él me invitó en un momento para hablar un poco de el TPS precisamente como arma política, ¿no? Los republicanos, ¿cuál es la bandera que han tenido con Venezuela? La posible invasión, las sanciones y cualquier tipo de políticas duras en contra del régimen directamente. Es decir, cosas dentro de Venezuela. La bandera que han tenido los demócratas es el TPS. Durante años lo que han dicho TPS han sido demócratas para los venezolanos. ¿Sí? Si los republicanos le quitan esa bandera a los demócratas, los dejan sin nada. Porque la única razón por la que un venezolano pudiera estar, digamos, desesperado, ¿no? Y apoyando o de una manera entendiéndose con los demócratas es precisamente por el TPS. Todos tenemos familiares que el TPS, me incluyo yo, tenemos familiares que el TPS los beneficiaría, ¿no? Entonces eso puede sonar atractivo para algunos venezolanos, de hecho para la gran mayoría. Si les quitas esa bandera, la historia es otra. Porque entonces ya que le quedan los demócratas son siempre los que de una u otra manera han apoyado o se han entendido más con el régimen. Y además acá apoyan políticas muy similares, ¿no? No todos, siempre hay, digamos, grados. Yo siempre hablo de los matices de la izquierda. Todos generan miseria, solo que unos en menor grado y unos en mayor grado. Mientras más a la izquierda, más miseria. Pero si ellos son inteligentes, los republicanos, pueden hacerlo ellos y robarles esa bandera a los demócratas. Y ya no les queda absolutamente nada a los demócratas para jactarse, como tú bien dices, Donna Shalala y de Democracia Power, que son congresistas acá, para ellas decir que están ayudando en la causa venezolana. Porque la única bandera que tienen ahorita es esa. Y además de eso, que hay muchísimas políticas que ha tenido Donald Trump con respecto al régimen de Nicolás Maduro o a la situación en general de Venezuela, que le ha dado popularidad no solamente dentro de venezolanos, sino dentro de otras nacionalidades hispanas. Teniendo el voto hispano en el sur de la Florida y el venezolano específicamente que se aprueban el TPS los republicanos, te aseguro que los números se van a voltear, ¿no? Pues es una estrategia bastante inteligente y sumado a eso, lo explicamos el abogado y yo, la base de Donald Trump, que es la base esa antimigración, ¿no? No se vería afectada porque el TPS, como ya expliqué, no te permite un camino a la residencia. Entonces, si ellos impulsan y aprueban el TPS, no estarían ni traicionando a la base de ellos, pero además estarían quitándole la bandera a los demócratas y dejándolos sin ningún tipo de discurso, ¿no? Para hablar sobre la situación de Venezuela. Porque ya el que quedaría es la intervención en donde la mayoría de los demócratas han dicho que no están de acuerdo. Cambio. Sí, si tienen alguna pregunta para ir concluyendo, ya tenemos casi la hora en el conversatorio, entonces acepto una o dos preguntas más y si no, lo dejaremos para otra ocasión. Cambio. Bueno, me disculpan como dice mi compañera Lichita, aquí hay algo muy interesante que me encantó el IRT, que fue, y por favor es importante que le veamos la trascendencia a esto, porque yo creo que una de las cosas que hace el grupo de venezolanos exiliados políticos en el exterior es que está muy claro en referencia a cómo se manejan las cosas desde el punto de vista internacional, ¿no? Y una de las cosas que me encantó y que vi hoy es que BEPEX declara persona non grata a el funcionario noruego, que es el embajador, si no me equivoco, de la jefe de unidad de paz y reconciliación del ministerio en Noruega, señor de apellido, de nombre Halford Nylander, ¿ok?
Si no me equivoco, Halford and Lander estuvo detrás de las conversaciones de pacificación de los guerrilleros de Colombia, ¿ok? Con el pseudo chavista y pseudo comunista de José Manuel Santos, que ahorita le ha dejado el legado a Colombia de tener a los comunistas en el Congreso colombiano, y uno de ellos lo publica hoy tristemente una congresista que dice que le costó mucho ver a esta persona que murió en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, estar sentado cerca de ella en el Congreso colombiano. ¿Nos puedes elaborar un poquitico en referencia a esa decisión? Porque esa es la misma gente que está tratando de que nosotros nos sentemos y negociemos con los asesinos del régimen. Ellos se sentaron y negociaron con quienes mataron a 57.000 personas en Colombia. Esa es una cosa. Y lo otro, por favor, si nos puedes hablar ya al final de cerrar acerca de Derecha Ciudadana. Adelante, Cambio. Mira, de lo primero, sí, es la misma persona, de hecho es el mismo país, todas esas negociaciones tuvieron el visto bueno de Noruega, y sí, es la misma persona que llevó a cabo esas negociaciones nefastas que están llevando a Colombia a su destrucción. Yo veo que Colombia está como no sé, en los años 70, 80, cuando se invitó a los guerrilleros a hacer política, y ya vimos las consecuencias de eso. Con muchas críticas que le tengo al presidente Uribe, yo pienso que él fue el que más entendió cuál era el lenguaje que los criminales entienden, ¿no? Y en ese área él fue el mejor presidente de Colombia. En ese área, porque hay otras en donde quizás tiene todavía mucho estatismo, mucha intervención del Estado en la vida del colombiano. Sin embargo, bueno, él le hizo una lucha bastante importante a esos grupos guerrilleros, y se le reconoce. Y de verdad que, bueno, es lamentable que todavía eso siga teniendo algún tipo de apoyo dentro de los ciudadanos, porque al final eso a quien termina afectando a los propios ciudadanos. Ya están en el Congreso después de haber prometido que no iban a llegar al Congreso, que no iban a haber curules, y mira, les dieron curules gratis y ahora están haciendo política esos asesinos sin haber sacado ni un solo voto. Y quién quita que después lleguen a la presidencia de Colombia. Ojalá que no, pero lamentablemente así es que empiezan. Y sí, pues lo declaramos persona non grata. De hecho, estamos planeando a ver si hacemos una protesta frente a la Embajada de Noruega, precisamente para demostrar nuestro rechazo ante a que ese territorio, que es un territorio libre, pues se preste para este tipo de cosas. Y que además es ilógico que vayan y se reúnan allá, es ilógico de parte de los supuestos opositores, porque Noruega sigue reconociendo a Nicolás Maduro, no es uno de los países que reconoce a Juan Guaidó. Ya eso le quita bastante legitimidad a ese proceso, y aún así ellos decidieron ir a sentarse a espaldas de la gente. Bueno, ahí ustedes ven por dónde vienen realmente los tiros, ¿no? Y bueno, sobre Derecha Ciudadana, nosotros tuvimos un conversatorio acá en donde explicamos que era una coalición que buscaba aglutinar a todas las personalidades y, o mejor dicho, son bienvenidas, ¿no? Todas las personalidades y organizaciones que defiendan esos tres principios que están en el logo, que son propiedad privada, libres mercados y gobiernos limitados, entendiendo que lo que destruyó a Venezuela fue la ausencia de esos mismos tres principios y el exceso de estatismo y de socialismo y de izquierda y de lavado de cerebro, ¿no? De marxismo, que fue lo que nos llevó a este punto. Fueron 40 años de socialismo vegetariano y ahora tenemos ya más de 20 de socialismo carnívoro, y este es el resultado, pues. Entonces es una alternativa que estamos tratando de cambiar por los medios que podamos, la matriz de opinión, ¿no? Yo cada vez que puedo en las ventanas que se me abren, hablo lanzo por lo menos pues algún comentario con respecto a los libres mercados, o a los gobiernos limitados, o a la derecha, o a la propiedad privada, pues. De esa manera es que nosotros vamos a poder seguir cambiando o hacer crecer esa matriz de opinión, donde se entiende que el socialismo, no Nicolás Maduro, no Hugo Chávez, no la cuarta, o sea, no las caras, no los caudillos, sino el modelo político completo es el que está podrido y fue el que destruyó a Venezuela. De esta manera garantizamos que si hay un cambio, si hay esas elecciones libres en Venezuela, pues se vote por algo distinto. No que se siga votando por un caudillo que, bueno, porque nos cae bien, pero promueve las mismas ideas, entonces igual vamos a votar por él. No. Lo que queremos es precisamente que la gente logre entender que la vía es otra. Eso es lo que esperamos hacer. Y a nivel político, no sé si con ese mismo logo o ya cada quien por su cuenta, lo que se busca, repito, en esas elecciones libres que ya veo cada vez más lejos,
sería llegar primero al Parlamento, porque desde el Parlamento donde se legisla, donde realmente se pueden llevar los cambios a largo plazo que Venezuela necesita. Cambio, acepto una pregunta más ya para darle, para ir concluyendo pues este conversatorio y lo dejaremos para otra ocasión. Cambio. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es José, soy de las regiones colombianas. Zona limítrofe fronteriza, La Guajira, Maicao, con la hermana ciudad de Maracaibo. Escuchando las conversaciones sobre los dos presidentes, Álvaro Uribe Vélez y el señor presidente Far Santos de Colombia, lo que nos dejó fue un legado de miseria, muerte, burla hacia las víctimas del conflicto, entregándole a la FARC, a Santrich, hoy senador y representante por la costa norte de Colombia, una curul en el Congreso, vulnerando los derechos de todas y muchas personas que fueron víctimas de violencia. No hay una curul para representantes de víctimas, desplazados, negritudes, y todo el país sigue sumido en pobreza en lo que es la zona pacífica y zona costera. No simplemente Venezuela está sufriendo una crisis gracias a la narcoguerrilla, narcopolítica, Colombia también, gracias al presidente Álvaro Uribe Vélez, quien en su tiempo fue un avalador de grupos al margen. Cuando fue en sus inicios presidente de la Aeronáutica Civil en Colombia, abrió muchas pistas clandestinas para muchos narcotraficantes. Siguió y ha sido uno de los presidentes, no se le puede quitar, que liberó al país de una guerrilla que se había tomado muchas carreteras, pero al igual fueron las consecuencias, falsos positivos, muertes a inocentes, generales que subían de rango al dar de baja a un inocente, haciéndolo pasar por un gran cabecilla de narcotráfico, en fin, muchas cosas que son de conocimiento y estuvieron en la palestra pública por noticieros nacionales e internacionales. Me parece muy interesante este canal, ya que se habla de política, se habla de la parte interna de cada uno de los países, y pues me interesa seguir aquí en este grupo. Muchas gracias. Siga, compañero. No, Figuemi, adelante con la pregunta. El señor que comentó antes que no lo escucharon todo, prácticamente me estaba diciendo que Uribe no todo lo que hizo Uribe es bueno, y estoy de acuerdo con él. Por eso dije, le reconozco esto, pero hay otras áreas en donde no estoy de acuerdo. No, Figuemi, adelante con esa pregunta y con esa concluimos. Cambio. Yo quería preguntarte sobre el famoso pago de los bonos de PDVSA, que se ha formado tanto revuelo. Unos dicen que con el pago de esos bonos realmente no se hacía nada, porque era justificar algo que supuestamente la Asamblea anteriormente había dicho que era ilegal. Yo quería saber tu apreciación al respecto, porque también se dice que se utilizó mucho eso como para medidas distraccionistas, para que la gente se distrajera un poco del 187.11. Cambio. Ay, perdóname, es que estoy fatal. Cambio. Mira, es que ahí no hay que hacer un análisis económico, sino jurídico, que como tú bien lo dijiste, la misma Asamblea lo declaró ilegal y hacer esos pagos era totalmente ilegal. Además que no se dijo ni siquiera quiénes eran los tenedores de bonos, entonces no hay, digamos, ningún argumento ni jurídico ni lógico para esa acción. Puede ser por distracción o puede ser sencillamente porque hay intereses. El argumento que ellos están diciendo es que si no lo hacían, pues iban a perder circo, ¿no? No sé bajo qué pretexto ellos aseguran esto. Me imagino que es porque son contratos pues, que ya habían establecido, sin embargo, no eran legales. Ninguno de esos pagos de esos bonos iba a ser legal, entonces no tiene lógica lo que están diciendo. Realmente yo no les creo en esa área que lo hicieron para no perder circo, pero bueno, esos son los argumentos que ellos están utilizando, y yo creo que soy más de la opinión que o era para distraer, como tú bien dices. Creo que en ese momento estaba en discusión lo del famoso TIAR, no sé si estaba lo del 187, no lo han discutido nunca, pero creo que sí estaba lo del TIAR y pudieran haberlo hecho para desviar la atención de eso, o sencillamente porque hay intereses.
y algunos de sus tenedores de bonos quizás financia o está bastante cercano a alguno de estos diputados. Acuérdense que dentro de la Asamblea Nacional, dentro de la fracción supuestamente opositora, hay una fracción Raúl Borrín, ¿no? Entonces habrá muchos otros, ¿no? Que realmente juegan a intereses que no son los intereses del país. Entonces, bueno, con esa pregunta o con esa respuesta concluyo y muchas gracias de verdad, nuevamente por la invitación a este canal Venezuela punto libre. Siempre es un placer y siempre estaré a la orden cuando haya algún tema que quieran discutir conmigo. Cambio. Muchísimas gracias, como siempre, a ti. Dios te bendiga y se te multiplique ese talento y que pueda ser utilizado siempre para Venezuela y, bueno, para otras cosas también, y que Dios mediante gente como tú sea la que saque este país hacia adelante. Felicitaciones, adelante, Cambio. Muchísimas gracias, Esteban. Como siempre, como dice mi compañera, es un placer tenerte acá y escucharte. Bueno, como todos saben, lo pueden seguir en sus redes sociales y manténganse del RT a todo lo que coloca en sus redes sociales. Antes de irte, si todavía estás por acá, si las quieres dar, la de BEPEX juvenil y la tuya personal. Y nuevamente gracias a todos, Cambio. Sí, Esteban de HR, D de Derecho, H de Humanidad, R de Resistencia, Esteban de HR, es la mía personal, y la de VEPEX Juventud es VEPEX JV, las primeras 3 letras de Juventud. VEPEX con doble P, JV. Cambio. Y por favor, denle RT a todo lo que tenga que ver con derecho ciudadano. Adelante, Cambio.